Bueno, bienvenidos a quienes integran este panel. Les pedimos a Ezequiel y a Alejo si pueden ir prendiendo su cámara y vamos arrancando mientras esperamos que se sume Leo Pialba, que lo estamos sumando en cualquier instante. Perfecto, bueno, hola a todos, bienvenidos al último panel del día. Tenemos el honor de cerrar la primera jornada de FIWIC 2020. Mi nombre es Jorgelina Rosario, soy editora de la agencia Bloomberg en Buenos Aires, y durante la próxima hora y media vamos a hablar de economía y mercados financieros. Esperemos que durante ese tiempo nada nos sorprenda que empieza con la palabra extensión, ni de la deuda, ni de la cuarentena, para que podamos hablar durante ese tiempo con un poco de previsibilidad. No estoy sola, me acompañan 4 expertos en Argentina, en el mercado argentino, en economía y mercados financieros, como bien contaba al principio que se trata este panel. Estoy con Alejandra Noto, CFO de Grupo Superviel. También está Alejo Costa, jefe de estrategia de BTG Pactual. Leonardo Chialva, socio de Delfos Investment, se va a estar sumando también. Y Ezequiel Zambaglione, jefe de estrategia de Balance. La idea es que cada panelista va a tener unos 10 minutos iniciales de presentación, y luego tendremos un tiempo para preguntas y respuestas y seguir interactuando, intercambiando un poco de ideas. No se olviden que pueden sumar sus preguntas tanto para un panelista en particular como para todos los panelistas en general. Lo pueden hacer en el margen inferior, de la pantalla, en la sección preguntas, van mandando durante toda la charla y luego vamos a tratar de elegir algunas para que se puedan ir respondiendo. Vamos a comenzar sin más preámbulo. Alejandra, un gusto tenerte acá. Empezamos con tus primeros 10 minutos. Hola Jorgelina, hola a todos, buenas tardes. Antes que nada, bueno, agradecer a la organización que una vez más me invita a participar, y en esta primera edición con este formato, ¿no? que tiene toda una emocionalidad específica, así que bueno, enhorabuena que el Congreso pueda seguir bien vital y renovándose, ¿no? Realmente un gusto. Y yendo al tema del panel, a ver, empezaría diciendo que lo que más me gusta del panel es el título. ¿Y por qué me gusta el título? Porque me parece que conectar a la economía con los mercados financieros y repasar algunos conceptos básicos sobre ese tema, para mí personalmente creo que es esencial, porque normalmente se disocia, y se entiende que los mercados financieros son algo que pasan en algún lugar, que manejan algunas personas, a las que no se las entiende bien, pero que siempre están en contra de algo y no entendiendo exactamente por dónde pasan las necesidades. Y la verdad es que cuando uno va a las bases y trata de entender, digamos, las bases de la economía, encuentra que realmente tienen un rol fundamental que cumplir los mercados financieros para virtuosamente contribuir al crecimiento de la economía. En lo personal, yo quería abordar la problemática del ahorro en la Argentina y la generación del crédito, y eso inevitablemente sé que me va a llevar al concepto de moneda. Mis compañeros panelistas están un poco preocupados porque hablar de moneda en Argentina puede llevar un tiempo, pero justo la Expo EFI comenzó hoy, nos queda todavía 5 días, así que puedo aprovechar el tiempo para seguir, pero bueno, no voy a hacer eso, voy a tratar de ser breve. Entonces, bueno, pensando un poquito en cómo ayudar a reencontrarnos con esos conceptos básicos con respecto al ahorro, esa reflexión me llevó al concepto de cuentas nacionales y puntualmente a la ecuación básica que habla de que el ahorro es igual a la inversión. Entonces, básicamente uno sabe que el Producto Bruto Interno de un país es igual al ingreso nacional, y eso es igual a lo que consumimos todos los argentinos, a los que invertimos, a lo que gasta nuestro Estado, y en una economía abierta a las diferencias entre las exportaciones y las importaciones. De manera tal, cuando uno dice que el ahorro es igual a la inversión, y uno juega con esa ecuación y despeja el ahorro, lo que uno ve es que el ahorro finalmente es el ingreso que nos queda luego de consumir y luego de que el Estado haya gastado, y supongamos por un momento que el sector externo está equilibrado, digamos, para no complicar las cosas. De manera tal de que si uno entiende que necesita de ese ingreso por encima del consumo para poder invertir, queda bastante clara la necesidad de que no es indiferente estar en una economía que tenga ahorro que una economía que no tenga ahorro, porque ese ahorro es el que le va a permitir alimentar la inversión, la inflación, y la inversión, perdón, es el aumento de la capacidad productiva, que
claramente conecta con el futuro, conecta con la capacidad de crecer y la capacidad de generar empleo. Y si ese crecimiento sostenido de ahorro y de inversión está exento, nunca está exento del todo, pero sí más protegido de cierta volatilidad, nos encontramos con que, un poco con lo que siempre, lo que ha señalado alguna vez Keynes en su teoría general con respecto a la importancia de que no haya tal volatilidad para contribuir al crecimiento sostenido en el tiempo. El ahorro normalmente, habíamos hablado recién, si son ingresos que superan a los consumos, algunas personas tienen capacidad de ahorro y otras no las tienen, y ahí es donde juegan un rol fundamental tanto el sistema financiero como el mercado de capitales, que es el que conecta ese exceso de ingresos que algunos tienen y esa necesidad de financiamiento que otros tienen, por iniciativas de inversión, emprendedurismo, vocación de emprender, realmente es necesario conectarlos, y no necesariamente hay una conexión, por lo tanto ahí hay un rol importante que cumplir por parte de todos, y ese sistema tiene que funcionar de acuerdo a relaciones técnicas y por supuesto todas las regulaciones que conocemos y que protegen justamente por la responsabilidad fiduciaria que en este caso yo personalmente me desempeño en Grupo Financiero, Grupo Superviel, lo veo desde los bancos, ¿no? La responsabilidad fiduciaria de proteger, digamos, al ahorrista que confía los ahorros en la organización. Ahora bien, ahorrar no es un acto de fe, ahorrar es un acto positivo de quien tiene ese ingreso y por lo tanto busca y espera una rentabilidad. Y para eso se necesita una unidad de medida. Hay otras dimensiones, obviamente, de la rentabilidad que vienen de la mano de las múltiples definiciones que vienen atadas a cada inversión: tasa de interés, ajuste por inflación, SER. Bueno, todos esos temas mis compañeros panelistas lo van a desarrollar mucho más que yo, pero en este caso concreto yo quiero irme bien a la base y hablar de la moneda, porque me parece que ahí radica un poco todas las dificultades que tenemos históricamente los argentinos con respecto a nuestra conexión con la capacidad de ahorro. Entonces, ¿a qué llamamos moneda? Digamos, porque por esto de la unidad de medida, no necesitamos ahorro para invertir, pero quien ahorra no expresa un acto de fe, sino un acto positivo, necesita tener una unidad de medida para sentir que lo que invierte lo recupera y con cierta rentabilidad. Entonces, la moneda, ¿a qué llamamos moneda? Entonces llamamos moneda al instrumento que sirve de unidad de cuenta, sirve de reserva de valor, o sea, la atesoro y no siento que estoy perdiendo poder adquisitivo, y a su vez me acepta como poder cancelatorio como medio de pago. Entonces, definidos todos estos conceptos que son bien de libro de macroeconomía, no sé, me quedo pensando qué nos pasa a los argentinos y qué nos dicen los datos duros con respecto a estos temas. Entonces, cuando uno va a los datos duros en Argentina, lo que encuentra es una economía que tiene una elevada y sostenida tasa de inflación. Y me voy a quedar solamente desde el periodo de la vuelta a la democracia nada más, pero desde la vuelta de la democracia la inflación se mantuvo en promedio en el orden del 78%. Y estamos excluyendo ahí los extremos, los indicadores de la hiper. Si tomáramos la hiper del 89 y demás, esos niveles se van a más de 200%. Estoy tomando datos de bases de Orlando Ferrer. Si vamos a las tasas de crecimiento de PBI, nos vamos a encontrar con curvas que hacen permanentemente un serrucho. Ricardo Arriazu lo llama eso el electrocardiograma de la Argentina. No, crecemos, nos caemos, crecemos, nos caemos. No tenemos una serie sostenida de crecimiento. Si vamos a ratios de préstamos PBI, nos encontramos con que Argentina tiene el ratio más bajo de la región, está en el orden ahora del 9%, y no solamente es el más bajo de la región, sino está por debajo de países realmente pequeños y que tienen algunas otras dificultades, como puede ser Irak, Gambia, Congo, Sierra Leona, Afganistán. O sea, realmente estamos muy por debajo, muy bajo el ratio.
Hoy charlábamos con el equipo de research del Banco Supervielle y para ayudarme a imaginarnos qué pasaría si los ahorros que entendemos podrían llegar a estar en Argentina vuelven a la Argentina. Y los cálculos a primera mano que hacíamos es que si los ahorros que están estimados que están en el exterior de la Argentina volvieran a la Argentina, el sistema financiero ya de movida se multiplicaría por 5 en su tamaño. Y si esos ahorros a su vez fueran prestados con esta intermediación virtuosa de la que hablaba, podríamos multiplicar por más de 15 o 16 el tamaño del sistema financiero argentino. Más del 50% de la población adulta argentina está fuera del sistema formal. Hay una muy baja inclusión financiera. El 75% de la población argentina prefiere utilizar dinero en efectivo. Por lo tanto, ¿cuántas cosas pasan, cuántas cosas pasan por fuera de lo que son los mercados, por fuera de lo que es el sistema financiero? Entonces, retomando la idea original que les decía del ahorro, ¿dónde está, si el ahorro es tan indispensable para financiar la inversión, dónde está y qué hacemos para poder traerlo? Y ahí es donde yo conecto con la unidad de cuenta y invito a pensar un poquito por ese lado, ¿no? Si no es que tenemos un tema de movida que tenga que ver con la unidad de cuenta. Entonces, resumiendo, diría, creo que está bastante claro que necesitamos subir las tasas de ahorro en Argentina, porque de lo contrario no creceremos. Normalmente hablamos mucho de distribución del ingreso y está perfectamente bien que así sea, y es un tema que permanentemente nos interpela. Pero no perdamos de vista que cuanto más grande sea lo que podamos distribuir, más virtuoso y más productivo será el proceso de distribución, será más efectivo. Cuando uno mira históricamente qué pasó con las personas que tuvieron capacidad de ahorro en Argentina, la verdad es que lo que uno observa es que nadie gana. El que elige la moneda local por exposición a la inflación pierde capacidad de compra. El que eligió invertir en títulos soberanos no ganó porque se ha visto históricamente enfrentado a recurrentes crisis de deuda. El que eligió comprar activos argentinos se ha visto expuesto a enormes volatilidades a lo largo del tiempo. Y el que eligió buscar monedas duras, típicamente el dólar, tengamos siempre en cuenta que no gana, sino que lo que hace es un hedge, se cubre de la capacidad de proteger a su patrimonio, pero no es ganar eso es medianamente mantener esa unidad de cuenta que vengo insistiendo hoy, que siento que no tenemos. Entonces, la verdad es que a la hora de pensar cómo abordar la problemática del ahorro, porque es indispensable para la inversión, para la generación de empleo y para esta Argentina que creemos que se debe tener el tamaño que realmente consideramos que puede llegar a tener, sinceramente yo pienso y empezaría por ver el tema monetario. Claramente la moneda tiene que funcionar como reserva de valor y tiene que haber incentivos para ahorrar, porque de lo contrario el sistema financiero no va a crecer y tampoco se va a poder desplegar su potencial de intermediación. Ahora, no se me escapa que cuando uno habla de moneda no puede hablarlo en abstracto, y claramente lo tiene que conectar con la cuestión fiscal. Por lo tanto, la agenda tiene que venir de la mano política monetaria, política fiscal. Y sinceramente también, quiero ser totalmente clara con respecto a esto, estamos pasando por un momento muy particular de pandemia, donde es claro a nivel global que los estímulos a la economía van a venir como estímulos fiscales. Por lo tanto, tampoco es un momento muy oportuno para hablar de cuentas fiscales, pero tampoco podemos dejar de hacerlo, o por lo menos de anotarlo como un tema prioritario y retomarlo, ni bien cierta normalidad se pueda alcanzar. Yo siento que tenemos que volver a los problemas de fondo, y los problemas de fondo siento que extremadamente simplificado, lo sé, pero siento que están por estos conceptos, y muchas veces nos enredamos en entender lo que está pasando en la coyuntura, y cuando uno toma un poquito de distancia y mira la trayectoria de la historia económica argentina, ve que estas situaciones se fueron recurrentemente repitiendo.
Entonces, por ahí un poco mi intención de volver a las fuentes y reflexionar sobre dónde están los cimientos de estas situaciones que nos llevan después a encontrarnos debatiendo cuestiones absolutamente complejas y muy atravesadas que nos hacen perder perspectiva. Entonces, un poco por acá giraba en torno el concepto que quería transmitir. Como ven, no me tomé toda la semana para explicar la problemática de la moneda, pero creo que ojalá sirva como un puntapié para dejar que mis compañeros panelistas vayan abordando los temas que realmente son complejos y son los complejos que son los más difíciles de explicar. Eso se los dejo a ellos. Muchas gracias, Alejandra. Justo un día en el que se empezó a hablar otra vez de soberanía, pero esta vez de soberanía monetaria, ¿no? Después vamos a volver un poquito sobre eso. Hay varias preguntas sobre el tema del ahorro. Ahora vamos a continuar con Leonardo Quialba, socio de Delfos Investment. Hola, Leonardo, ¿cómo andás? Bienvenido. Empezamos con tus 10 minutos. ¿Qué tal, Jorgelina? Bueno, gracias a todos. Si no me escuchan bien, me avisan. Yo les quería compartir una presentación. Me parece que no me deja compartir. ¿Puede ser? Pero bueno, si no, no. Ah, sí, acá estoy. Ahí estamos viendo, bueno, sí. ¿me están viendo? Perfecto. Sí. Vamos a tocar algunos temas que me parecen relevantes, que tienen que ver con fundamentalmente lo local y después también algunos temas vinculados con lo internacional. Lo primero, básicamente son 3 temas. Uno es la ciclicidad del mundo, si volvemos a una ciclicidad. Después vamos a tocar algo del peso y por último vamos a ver algo de deuda en dólares, deuda en pesos, que el resto de los panelistas también van a ampliar. La primera pregunta, más allá de todo lo que ya sucedió en el mundo con esta pandemia, con lo inédito de todo lo que pasó, fue tan inédito que los bancos se pelearon por decir que no iba a haber ninguna caída ni bursátil ni económica, mirando lo que habían sido las pandemias anteriores, o que no habían alcanzado el grado de pandemia, y ahora todos nos peleamos por decir que la recuperación no iba a ser tan violenta como la que fue. Así que pasó todo lo que no tenía que pasar, y en muy breve tiempo. Ni siquiera las comparaciones con 1930, con el 87 o con la crisis del 2000 sirvieron. La pregunta hacia adelante tiene que ver con el factor de estímulos monetarios y fiscales. Es decir, que la coronacrisis provocó que todos los bancos centrales del mundo y los principales tesoros del mundo apliquen políticas monetarias y fiscales muy expansivas. Obviamente que en el cortísimo plazo sirven para capear el temporal, ¿no? Para estos 30, 60, 100 días lleva la Argentina, récord mundial, sean lo más fáciles posibles para la gente. Ahora, si el mundo vuelve a cierta normalidad, muchos de estos estímulos van a quedar activos durante mucho tiempo y podrían provocar una reaceleración económica global, que básicamente tiene que ver con esta línea amarilla que vemos en el gráfico de arriba y el gráfico de abajo. Estamos viendo, disculpa que te interrumpa, no estamos viendo la presentación, a ver si la podés volver a compartir, porque no estamos viendo la línea amarilla ni el gráfico. No, sigue negra en la pantalla. Perdón, Leo, si querés probar sacar la presentación y volver a ponerla, a ver si... me dice que al ponerla en modo compartir... Ahí la volvimos a ver. Claro, la dejo ahí en este modo entonces. Dale. La línea amarilla, que son los PMI del mundo, las temperaturas del mundo, ¿no? Si hace mucho frío o hace calor. Cuando el PMI va para abajo, claramente empieza a hacer frío, la economía empieza a desacelerarse, y fíjense cómo en el gráfico de arriba, la línea azul, que básicamente es la performance de los sectores industriales en relación al resto del mercado, empiezan a ir para abajo. En el gráfico de abajo es lo mismo, pero con el sector de materials, ¿no? Los productores de commodities o de industrias básicas.
¿Qué quiero decir? Es que si uno mira este gráfico y conoce lo que pasó con la política monetaria, sobre todo de la Reserva Federal, vemos que a principios del año 2018 empezaron a pagarle la hornalla a la olla, empezó a quedarse sin combustible, el mundo empezó a desacelerarse, los sectores más cíclicos, los sectores más polvoritas, empezaron a performear mal en términos relativos, y eso tuvo que ver mucho con esta performance. Argentina, claramente, si uno asocia lo que dije, ¿cuándo empezaron los problemas en Argentina? En el primer trimestre del 2018. Problemas de moneda, problemas de deuda, problemas de actividad, todo vinculado con esta desaceleración del mundo. Con lo cual, si yo solapo distintas cosas que en principio no tienen nada que ver, pero vamos a ver que tienen mucho que ver, y están vinculadas también a principios del año 2018, vemos que la performance relativa del sector industrial norteamericano en relación al Standard & Poor's, la performance del dólar australiano en relación al yen y la performance del real en relación al dólar van más o menos de la mano, y todas en la misma dirección. Cuando el mundo empezó a desacelerarse, todos estos activos cíclicos empezaron a performear mal. Entonces, la pregunta es, venimos de 2 largos años de sequía. Si el mundo, gracias al cambio en las políticas monetarias y fiscales, retoma esta ciclicidad y empieza a mostrar un mejor comportamiento en términos de aceleración de la actividad, deberíamos empezar a ver que los sectores cíclicos, y dentro de los sectores cíclicos están los emergentes, empiecen a performear bien. Es decir, pasamos de la fase 4, que es la que estamos hoy, según este cuadro que me parece muy bueno de Macro GPS, en donde andan muy bien los papeles de alta calidad, los papeles de bajo riesgo, las grandes empresas, ¿no? Vemos como las Amazon, las Apple, las Microsoft andan muy bien. Y si todos estos estímulos surten efecto, no hay una segunda ola de coronavirus, ¿no? Hay muchos if, que son los que uno tiene que estar jugando, podemos pasar a la fase 1. Y en la fase 1 andan muy bien aquellos sectores de alto riesgo, de valor, hoy las empresas cíclicas están muy baratas, pequeñas empresas y empresas que tienen mucho dividend yield, muchos altos dividendos. Entonces, ¿qué es lo que estamos, o cuál es la apuesta o el trade hacia adelante? Bueno, el trade es que si todos estos estímulos monetarios y fiscales en una pandemia que posiblemente quede atrás surten efecto, deberíamos ver una aceleración cíclica del crecimiento económico y una rotación fuerte entre los papeles y sectores que están liderando el mercado, para que pasen a liderar aquellos que desde el primer trimestre del 2018 están andando mal. Puesto esto en Argentina, tenemos muy pocos papeles. En términos generales, Argentina es un país emergente o de frontera, es muy cíclico, con lo cual tiende a moverse mucho con estos ciclos. Argentina además hoy tiene sus pormenores por el default, por la fuerte devaluación de su moneda, por tener la mayor cuarentena del mundo. Tenemos también muchos papeles vinculados con los CDRs. Entonces, si esta historia se repite, que de nuevo digo, no es algo seguro, es algo, es un patrón que si se repite la historia debería darse. Hay papeles que tienen CDRs, como Honeywell, como Lockheed Martin, como 3M, como DuPont, que deberían ir para arriba. Dentro de los papeles locales es Aluar. Aluar es un papel que se mueve con Alcoa. Alcoa, ¿cuándo hizo máximo? Todos estos papeles hicieron máximos en el primer trimestre del 2018. Sí, son de la bolsa norteamericana. La bolsa norteamericana voló desde el 2018, pero volaron otros papeles, no estos papeles cíclicos. Sectores de materials como Vale, Freeport McMoran, Barrick, o los mismos bancos que también, ¿cuándo hicieron máximo? La gran mayoría hicieron máximo en el primer trimestre del 2018. Con lo cual,
La primera cuestión para tener una visión de qué es lo que estamos transcurriendo. Bueno, estamos transcurriendo un momento único y adelante podría llevarnos a una aceleración cíclica global. Si eso pasa, podrían muchos de los sectores que vienen andando mal desde que los bancos centrales apretaron los torniquetes, empezar a resucitar de entre las cenizas. En Argentina, ¿cómo se traduce todo esto? Bueno, Argentina es, como decía, un país de frontera que va con esta tendencia mundial, por eso chocamos a principios del 2018, por eso la pasamos tan mal en estos últimos 2 años. Además tenemos nuestras particularidades, tenemos una cuarentena, y es la más larga del mundo, financiada pura y exclusivamente con emisión monetaria. Entonces, tiene un costo fiscal muy alto, vemos que si el déficit primario iba a ser del 1,5% antes del coronavirus, ahora va a ser de entre el 6 y el 7%. Cada semana parece extenderse un poco más. Si a esto, bueno, acaba de salir el dato del déficit fiscal de mayo, 50.000 millones de pesos, o sea, una enormidad, vemos que hay un correlato entre el déficit y la asistencia que el Banco Central le da al Tesoro. Este gráfico lo muestra de la misma manera, y el próximo refleja a las claras la situación inédita que estamos viendo. Es decir, estamos emitiendo un montón de plata para que el Tesoro pague las cuentas de esta pandemia tan larga, tan dura para todos los argentinos. Como no tenemos acceso al mercado financiero externo, no tenemos un mercado de capitales doméstico desarrollado, la única manera de financiarlo es la emisión fiscal, la emisión monetaria. Esto puede tener un problema, pero no es un problema de corto plazo, porque lo que vemos en este gráfico es lo que pasó con la inflación en el año 2018. Y nosotros creemos que puede pasar algo parecido, una caída de la inflación en estos meses duros de pandemia y en los primeros de recuperación. ¿Por qué? Y porque la economía va a quedar prácticamente muy colapsada después de esta situación inédita. Esa caída en la inflación provoca circunstancialmente un salto en la tasa de interés real, como el Banco Central, a través de algunas medidas, provocó que los bancos paguen más tasa de interés a los depositantes, y la inflación fue para abajo en los últimos 2 meses muy fuerte, y posiblemente en el mes que transcurre y tal vez el mes que viene, vemos que coyunturalmente estamos en una situación de tasa de interés real positiva. Con lo cual, al haber tasa de interés real positiva, el Banco Central puede absorber los pesos que se emitieron para que el Tesoro pague sus gastos. Por eso salta la cantidad del ELIX que se emitieron. Ahora bien, esta situación nos lleva a una fiesta, pero que va a durar poco, que es una fiesta de tasa de interés real positiva, circunstancial, donde se emitieron muchos pesos que hoy se pueden absorber, y la pregunta es, ¿hacia adelante qué va a pasar? Bueno, hacia adelante, a ver cuándo termina la cuarentena, muy probablemente esta curva esté más corrida en el tiempo, con las últimas medidas que se están tomando, pero volvamos hacia final de año a una tasa de interés real negativa. Vemos acá el periodo 2010-2015, el modelo económico que le gusta aplicar a este tipo de gobiernos de tasa de interés real negativa, con lo cual cuando la tasa de interés real negativa, al Banco Central le cuesta absorber esos pesos que se emitieron de más, esos pesos van a circular, van a empezar a generar más inflación, y ahí es donde podemos empezar a ver un renacer del tipo de cambio. Hoy vamos viendo una relación entre lo que llamamos un dólar convertibilidad, que básicamente es el circulante más los depósitos a la vista, más el 50% de los depósitos a plazo. Eso lo vamos llevando con el contado con liqui, y vamos viendo una relación a lo largo del tiempo. Con lo cual sabemos que hay más pesos, sabemos que el central los puede absorber momentáneamente por la caída de la inflación, sabemos que eso es circunstancial. La gran pregunta hacia adelante va a ser cuánta muñeca y cuánta cintura tiene el Banco Central para cuando la inflación empiece a ir para arriba, puedan subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para pagar lo que es inevitable. Una pandemia, una cuarentena pagada pura y exclusivamente con emisión monetaria, el costo es inflación. Digamos 50% más de inflación.
No que vamos a tener 50% de inflación, sino 50% más de inflación. Ese 50% más de inflación, uno lo puede tener, se hace todo mal, en un trimestre. Si uno monetariamente va llevando las riendas del caballo salvaje, puede diferirlo en el tiempo. La consecuencia es inevitable. El tema es en cuánto tiempo pagamos el costo de la pandemia. ¿Lo pagamos en un trimestre? ¿Lo pagamos en 5 trimestres? Ese es el debate que llevamos hacia adelante y es el debate que hay que tener en cuenta con las distintas medidas financieras de tipo de cambio. En un modelo, que yo digo que el tipo de cambio se mueve en un modelo stop and go, donde uno acá lo ve stop, go, stop, go, stop, go. ¿Cuándo es el próximo go? Si uno mira el tipo de cambio real, está alto, posiblemente vaya cayendo un poco en los próximos meses, y cuando la inflación empiece a acelerarse un poco más allá de lo deseable, ahí es donde recién puede venir el próximo go. Entonces, nosotros que estamos en el mercado 100%, nuestro principal desafío es ponerle un timing a ese movimiento. No es que, porque el costo de la pandemia va a hacer que todas las variables nominalmente vayan para arriba. Decir el dólar va a estar más caro a fin de año, digamos, no es ninguna elaboración financiera. El tema es cuándo se van dando, y de nuevo vuelvo, cuándo se van dando esos movimientos de stop and go que tienen que ver con situaciones del dólar que se va poniendo entre caro, muy caro o medianamente caro. Y uno se tiene que ir moviendo en esos rangos. Difícilmente volvamos a ver al dólar barato. Creo que nos vamos a ir moviendo entre caro, medianamente caro y muy caro. Perfecto, Leonardo, te tengo que interrumpir, así ya seguimos avanzando, después podemos retomar lo último que te falta de la presentación. En el stop and go, te tengo que poner stop, así vamos yendo con los 10 minutos del resto del panel y vamos avanzando. Alejo Costa, tu turno, tus primeros 10 minutos, cuando quieras. Alejo, ¿estás por ahí? Celina. Ahí está, Sí, ahí te escuchamos. Permiso, voy a sacar un poquitito tu presentación, Leo, no te enojes. No se peleen, por favor. A ver, voy a arrancar directamente con fundamentalmente lo que les quería contar, que es nuestra visión más del lado de la deuda. Uno de los temas que quizás Leo todavía no hizo foco, me imagino que puede ser más foco, es el tema de la estructuración de deuda argentina. Obviamente hay un contexto internacional atrás de todo esto, que Leo un poquito lo comentó, que es el de las políticas fiscales y monetarias que han tomado bancos centrales del mundo. Acá pueden ver un resumen hecho por Banxico, que han impulsado también las valuaciones de alguna manera. Creo que hay una discusión sobre cuánta nafta le puede llegar a poner a las valuaciones, la misma discusión que creo que se ha dado en el pasado con el QI, cuánto se terminó afectando las valuaciones. Pero sí es verdad que hemos visto, particularmente desde los últimos meses, la baja de tasa de interés que se ha dado en el resto del mundo, también una compresión de spreads, y eso le jugó a favor a la oferta de deuda argentina. Entonces, hagamos un poco zoom in ahí dónde está la oferta argentina hoy, que como les decía, si ustedes ven las valuaciones de lo que ha pasado con los bonos argentinos, hay una especie de beta también contra lo que ha sido los spreads emergentes. El hecho que el mercado al final del día le está poniendo una especie de exit yield a la oferta argentina, en el caso de que se dé exitosamente, y obviamente menores los spreads emergentes, menor va a ser el de Argentina. A foco ahora, esto es un cuadro que hace en BTG, nuestra última presentación, donde mostramos dónde está la última oferta argentina, dónde está la de los bonistas, principalmente la de Ad Hoc más Exchange, que son los dos grupos más grandes de bonistas. Para los que lo vienen siguiendo y para los que no, acuérdense que este grupo reúne a los Real Money, a los fondos de Real Money, básicamente son los fondos comunes de Estados Unidos más grandes, Fidelity, BlackRock, en el caso de los europeos, y también reúne un grupo de hedge funds que fundamentalmente tienen bonos del exchange, o sea, bonos del 2005. Si ustedes miran la diferencia promedio, de dólar, en el caso de euro es muy parecido, hoy por hoy hay una diferencia promedio de 3 centavos entre las dos ofertas. Uno dice, bueno, esto es particularmente chico, debería haber un arreglo.
Cuando uno hace un poco más de zooming en las distintas partes de la curva, uno mira los 2021 y los discounts, en realidad la diferencia es un poco más grande en monetaria, es más parecida a 6 centavos de dólar. El hecho de que en realidad esos dos grupos son particularmente fuertes en esos bonos, los 21 y los discounts. Así todo, luce una diferencia relativamente pequeña, con lo cual a priori uno creería que se debería llegar a una solución. Es verdad que también hay otra cuestión, que es la cuestión de la diferencia legal. En la última oferta, en la última propuesta más bien, los bonistas incluyeron ciertos requisitos legales que hasta ahora no quedaban claros cuáles iban a ser. En la anterior propuesta habían mencionado la posibilidad de cambiar el inventor. Argentina también había, cuando hizo su propuesta inicial de reestructuración de deuda, planteaba la idea de mantener el contrato de los bonos del 2016, que es un poco más favorable al emisor, y particularmente por una especie de agujero legal que había en ese contrato, que permitía a priori redesignar series después de una votación por mayorías. Los bonistas ahora contraatacaron y están pidiendo una serie de cambios que los favorecen del lado legal. ¿Cuáles son esos cambios? Quieren volver al indenture de 2005, o sea, el indenture que se había emitido bajo el canje de 2005, cambian la modificación de external indebtedness. Esto es un tema legal, uno dice, bueno, es algo medio fino, pero es fundamental en realidad, por el hecho de que eso afecta a la PASU, es decir, en el futuro, si Argentina, por ejemplo, quisiera pagar solo los ley local y no los ley externa, a priori se podría buscar attachment sobre los pagos ley local también, que fue una discusión que los que siguieron el caso se acordarán entre 2012 y 2015, también por ende incluye a los ley local en la definición de cross default, y también afecta un tercer requisito, que básicamente comprometen a Argentina a que las emisiones de deuda futura que hagan, 50% de los ingresos de esas emisiones futuras se usen o bien para pagar deuda o bien para comprar deuda. ¿Cuál es la idea de esa cláusula? Bueno, la idea es que no haya seniority de futuras emisiones de deuda sobre los bonos que hoy ya se están negociando. También incluyen un pedido de información a Argentina respecto a la deuda, incluyen la necesidad de hacer el artículo 4 obligatorio, el artículo 4 del FMI, algo que puede ser controversial para el gobierno kirchnerista. Y también, obviamente, cambia que es un evento default para incluir las cláusulas de arriba. ¿Cuál es el objetivo de los bonistas? Es decir, bueno, si me vas a poner un recorte de cupones, parcialmente un recorte principal, al menos quiero tener más seguridad jurídica para el futuro. Alejo, te interrumpo un segundito, estamos Sí. teniendo algunos problemas de audio para escucharte. ¿Podrías cancelar tu cámara dejando la presentación a ver si mejora un poco el audio? Porque estamos recibiendo algunos comentarios de que el audio está un poco entrecortado, a ver si podemos mejorar con eso. Sí, un segundito. Dale, gracias. Mejor así, sin video. Dale, no. Muchas gracias. A ver, como les decía, básicamente, si ustedes miran, y espero que el slide se vea, los bonistas lo que buscan es mayor seguridad legal a la hora de aceptar algún tipo de recorte de cupones o de principal. Pero mira la cuestión legal, y después mira lo que veíamos antes, que es el promedio de la diferencia, pero particularmente la diferencia entre 6 y 7 centavos. Los bonos donde los bonistas tienen más preponderancia, a priori piensa que los rojos sería que haya algún tipo de arreglo. El mercado en general es optimista. Acá hay distintos analistas, pero el mercado en promedio es optimista. Cree que va a haber fluctuación, creo que ha logrado con 70-80% de probabilidad un escenario en el cual hay un arreglo, pero es un arreglo alto. No sé si está conectado o se va a estar, y Leo también en este momento va a mencionar algunas cosas. Es un yield alto por el hecho de que Argentina tiene dificultades macroeconómicas hacia adelante, tiene hacia adelante un problema fiscal, tiene un problema monetario, Perdón, tiene un problema Alejo, un segundo. Sí. Nos sigue llegando muy mala señal. ¿Querés que probemos pasar a Ezequiel? A ver si vos podés mejorar mientras tu conexión y volvemos. No hay problema, chicos. Yo igual no me puedo quedar mucho más tiempo así, pero bueno, pasen a Ezequiel y en todo caso, Dale, mala suerte. tratamos de cambiarlo, de mejorar un poquito la conexión porque se escuchaba muy, muy entrecortado.
Gracias, Alejo. Vamos a volver con vos. Ezequiel, ¿cómo andás? Bienvenido. Ezequiel Zambagliones, jefe de estrategia de Balance Capital. ¿Cómo andás? Bienvenido, tus 10 minutos. Bueno, gracias, Jorgelina, gracias al resto de los panelistas. Espero que se escuche bien. ¿Te escucha? Bueno, voy a compartir una presentación, espero no ser cagadas. Ahí estamos. Básicamente mi idea era hacer un repaso rápido de, más que nada, de la parte macro local y el impacto de la cuarentena y por qué eso nos importa en el precio de los bonos, que es básicamente lo principal para nosotros. Nosotros hicimos una estimación preliminar de, bueno, cuál es el costo de cada mes de cuarentena. Nos da que aproximadamente es un 25% del PIB mensual, que acarrea un 7% del PIB anual en términos reales, unos 400.000 millones de pesos, entre 200.000 de mayor gasto que hace el gobierno para asistir al sector privado, y unos 200.000 millones que tiene caída de ingresos por, bueno, obviamente por la caída en la actividad, se arrastra. Eso implica que por cada mes, a fin de año vamos a ver aproximadamente 1,5 puntos de mayor déficit primario, y un 15% más de expansión monetaria, nosotros lo medimos con el M2, obviamente que el traslado es vía expectativa de inflación, contado y brecha, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ya estamos en una cuarentena que lleva prácticamente 2 meses full, y un mes, te diría, el de junio, que está a medio camino, nosotros pensamos que ya el piso de 10% de caída para el año lo estamos perforando, con junio como lo estamos viviendo, y con la expectativa que hay de que bueno, la aceleración en los casos y cómo se está dando el contexto de contagios, da la sensación de que la apertura de la cuarentena va a ser o bien leve o bien que vamos a dar algunos pasos para atrás, con lo cual nosotros estamos viendo que para fin de año estamos esperando algo más en este rango que en este rango, ¿no? O sea, creo que estamos, el 13 ya lo tenemos prácticamente asegurado, y la pregunta es cómo seguimos hacia adelante para ver si tenemos un rebrote que nos lleve a una caída similar en el tercer trimestre que a la del segundo, o bueno, tenemos una recuperación lenta que nos lleve a una caída interanual del 13% para fin de año. Ahora, ¿dónde nos impacta eso y cómo nos impacta fiscalmente? Bueno, los principales impuestos que nos impactan obviamente son los que están relacionados directamente con el nivel de actividad, como IVA, impuesto a las ganancias, ingresos brutos y bueno, y el resto de los vinculados a la actividad, donde nosotros vemos que la recaudación se va a subir, va a aumentar en el año alrededor de un 30%, que implicaría 15 puntos de caída real aproximadamente, o sea, teniendo una idea, una inflación cercana al 40-45%, y eso es lo que nos hace, ahí es donde nos impacta mayormente la caída en la recaudación mensual. Después hay dos factores que van a depender no solo de Argentina, que uno es el comercio internacional, también va a depender de cuándo se empiezan a abrir el resto de las economías, y bueno, y el tema de seguridad social, donde va a depender mucho de cómo salga el nivel de empleo, y también de cómo se recomponga esos pagos de impuestos relacionados al empleo, que hoy se están postergando, ¿no? Si en algún momento el Estado los llega a recaudar. Y del lado del gasto, bueno, tenemos los principales programas del gobierno, que es el programa de asistencia al sector o sea, informal, el seguro de desempleo, que es muy bajito, la verdad, lo que están asignando, y bueno, y la asistencia al sector privado. Entre esos 3 meses tendríamos alrededor de unos 900.000 millones de dólares de gasto, perdón, de pesos de gasto, que es lo que tenemos como gasto por COVID, lo que nos lleva a un resultado primario que hoy están alrededor de 6 puntos, pero que si de vuelta se extiende esta cuarentena un mes más, ya nos vamos aumentamos 1,5 puntos más, ¿no? Por eso es relevante cuando termina la cuarentena. Como bien dijo Leonardo, la verdad es que el financiamiento de todo este gasto es básicamente por expansión monetaria. Acá lo que nosotros vemos es cómo estimamos la expansión monetaria para el año, donde ya llevamos un 45% y esperamos un 36% más desde los niveles de ahora, que implicaría un 98% para el año,
donde gran parte de la expansión viene por el financiamiento del sector, al déficit fiscal, que es alrededor de 1.6 trillones de pesos, pero también hay otras fuentes de expansión. Una es, por ejemplo, los préstamos que el Banco Central les ofrece, entre comillas, el Banco Central, porque en realidad lo que hace es una expansión monetaria del ELIX, o sea, son los depósitos del sector privado los que les prestan al sector privado, que ya se habrían entregado unos 200.000 y quedarían unos 120.000 millones. Algo de la deuda de pesos, que si parece que el Tesoro va a pagar los vencimientos, bueno, hay una parte que está en manos de extranjeros que podría ir a expansión, ahora parece que pueden ir un canje de bonos en dólares ley local, esto se podría evitar en principio, pero bueno, no queda claro todavía. Y el resto sería la acumulación de 4.000 millones de dólares de reservas, que es la idea que tiene Guzmán para este año, donde, bueno, por ahora no lo viene haciendo, pero sí quedaría para adelante. Esto la verdad que puede ser optimista, dependiendo de cómo venga la balanza comercial y dependiendo de cómo puedan contener la salida del sector privado, ¿no? Así que en ese sentido, de todas maneras me quiero quedar con esto, que es un mes más de cuarentena, implicaría que esto es un 15% más alto, entonces implicaría una expansión monetaria más alta para el futuro. Yendo al tipo de cambio, un poco lo cubrió algo Leonardo. Nosotros vemos que si el gobierno llega a un 85 para fin de año en el tipo de cambio oficial, que es un poco la dinámica que viene trayendo con las depreciaciones diarias que viene trayendo, que las viene trayendo a un ritmo bastante estable, el nivel de tipo de cambio real, la verdad es que parece muy lejos de lo que muestra la brecha cambiaria, pero en términos históricos de tipo de cambio real, no parece estar tan mal. Si digamos que quedaríamos en un nivel similar al que teníamos post la devaluación de Macri, el nivel que teníamos post la devaluación de Kicillof en 2014, y niveles que teníamos antes del 2012, de la elección de Cristina y de la puesta en marcha del cepo, ¿no? Entonces, la verdad que un nivel de 85 para fin de año no es un atraso muy grande, me parece que en términos de lo que puede traer para balanza comercial, es un nivel razonable, y también porque el piso del tipo de cambio real te lo pone la balanza comercial, pero el techo te lo ponen los subsidios, ¿no? Pensemos que gran parte del costo energético está dolarizado, especialmente en la generación, y cuanto más vos te quieras mover en el tipo de cambio, más vas a necesitar para trasladar a tarifas o para trasladar a subsidios del lado fiscal. Bueno, dado que este año tuviste una caída importante en la generación de energía, porque bueno, la generación de gas y la generación de electricidad, un poco por precios internacionales, otro poco por la caída en la demanda local y por el exceso de oferta que tendrías generado localmente, te compensa. Entonces en 85 quedarías con un nivel de tipo de cambio que te aumenta las tarifas en un 20% y te aumenta los subsidios económicos fiscales en un 50%. O sea, es un equilibrio relativamente factible para el gobierno. Ahora, pensando en la brecha, y bueno, para pensar la brecha la tenemos que pensar como un tipo de cambio real, digamos, no real en términos de inflación, sino en términos de expectativas, y va a ser la tasa de dólares menos la tasa de pesos más la expectativa de depreciación. Acá la expectativa de depreciación me parece que como el mercado lo piensa en términos de brecha es qué tan lejos estás o qué tan atrasado estás en tu tipo de cambio oficial en términos reales, y capaz que no vas a quedar muy atrasado, con lo cual ahí te puedes sumar unos 10 puntos en máximo contribución. La tasa en dólares, si se da bien el canje, me parece que va a quedar como empezó a decir Alejo antes que lo perdamos, en alrededor de 10-12%, con lo cual la brecha en parte te tiene que compensar eso, más la tasa en pesos, que como bien también Leonardo lo mostró, en general en el gobierno previo de Cristina lo vimos entre 20 y 30% negativa en términos anuales, y pensando en cómo puede estar la inflación el año que viene, con varios lags que nos quedan de este año, si el Banco Central sigue la política que parece estar mostrando Guzmán, de buscar una tasa de equilibrio de largo plazo, como la tasa actual, que es en alrededor del 30%, si la inflación fuera del 50 es un 20 negativa, si fuera del 60 es un 30 negativa. Entonces, entre la tasa en dólares y la tasa negativa en pesos,
Hoy, con las expectativas que hay, tenemos un piso de 40% para la brecha, que vendría a ser 10 de la tasa de dólares más la tasa negativa de pesos, y también le tendríamos que agregar una prima de al menos 10 puntos de ese riesgo regulatorio de que en algún momento te corten la salida, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno piensa a qué dólar entra para invertir en pesos, también tiene que poner una prima de que la regulación no te deje salir, ¿no? Y eso es lo más difícil de medir, pero yo creo que mínimo va a estar en 10 puntos. Entonces, pensar en una brecha que se va a mantener en alrededor del 50% no me parece una locura en este contexto, pero bueno, lo dejo abierto a discusión para adelante. Pensando en inflación, bueno, obviamente la expansión monetaria te pone mucha presión. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, bajar el gasto de alguna manera, ya sea contener aumento de salarios públicos, o bueno, reducir jubilaciones sería el otro gran factor, transferencias a las provincias, lo que conocemos. No parece ser el camino que busca el Hacienda en este momento. Lo que dijimos del dólar, en 85 te daría una devaluación en el año de 42, y lo que dijimos del piso y el techo, que te lo pone la balanza comercial y los subsidios. Precios regulados, ya hablamos, subiendo a 22%, o sea, usando los regulados como un ancla importante, donde la baja del precio de la energía te permite hacerlo sin que te quede mucha suba para el año que viene, pero ojo porque si empezamos, como hoy se conoció con el plan gas, empezando a pagar un poco más del precio de energía, y si el año que viene la recuperación de la demanda se da un poco más fuerte, bueno, nos va a poner un poco de presión, o sea, vamos a quedar algo rezagados en términos de subsidios, porque probablemente nos quede un 30, aproximadamente un 40% de la tarifa de electricidad subsidiada, y alrededor de un 20% de la de gas, con lo cual nos da bien, pero nos deja presión para adelante, y el gran ancla, que es el acuerdo social del cual se viene hablando desde previo a las PASO incluso, es que los salarios se mantengan por abajo de la inflación, después de 2 años de salarios reales cayendo, ¿no? Entonces es un desafío importante, donde capaz la cuarentena te puede jugar a favor, poniéndote una presión sobre la baja de salarios desde el lado de la actividad. Pero una vez que se empieza a recuperar la actividad, la verdad es que va a ser una discusión que hay que verla, donde probablemente un gobierno peronista siempre ha mostrado tener un poco más de fuerza para dar esa discusión, pero bueno, digamos que incluso con unos salarios creciendo por debajo del 40%, en esta combinación, la presión que nos pone la expansión monetaria, nosotros llegamos a una inflación de alrededor del 43%, y pensando que se va acelerando hacia fin de año, ¿no? Gran parte de este 43 es, como dijo Leo, el segundo trimestre, que lo tenés anclado por la baja en la demanda, pero después en algún momento lo vas a recuperar. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, nosotros para pensar el exit yield del acuerdo, digamos, si le queremos poner un nombre, usamos nuestro modelo que combina fundamentals con prima de riesgo, y usamos deuda externa sobre PIB, déficit primario, déficit fiscal total, reservas, y una combinación de una prima local y una prima externa, que usamos el VIX, y un riesgo idiosincrático puro de Argentina. Entonces, si para este año nosotros estamos viendo un déficit primario de 6 y un déficit total de 7 puntos, y una prima de aversión al riesgo internacional en 30, como tenemos el VIX ahora, la verdad es que si la vida fuera estática, la yield de Argentina para nosotros debería estar arriba de 15% en este contexto. Pero es claro que, bueno, primero tenés que acordar la deuda, y es claro que uno siempre, los precios, las yields, especialmente el precio de los activos, siempre miran para adelante, y gran parte del déficit primario es temporal, porque una vez que se acabe la pandemia, al menos los 2,5 o 3 puntos de gasto que tenés este año no los vas a tener, y algo vas a recuperar de recaudación, con lo cual, si nosotros usamos un 4% de déficit fiscal, que incluye un 3% de primario, más lo que se cierre de intereses, que va a ser muy bajo si se cierra el acuerdo como está ahora, porque básicamente le vas a tener que pagar a organismos internacionales, y capaz $1 billón a los privados, en el peor de los casos, y la aversión al riesgo internacional te baja a un VIX de 15, bueno, podemos hablar de una yield de 8, que de vuelta, esto es muy
muy, muy optimista, porque lo que tenemos que tener en cuenta es el riesgo idiosincrático. Y yo acá fui medio tramposo, porque la forma en que nosotros fiteamos el riesgo idiosincrático es este 4.9, que no significa nada como número, pero en realidad es el log de nuestra ordenada del origen. Nosotros lo fiteamos en el periodo donde Cristina era presidente, entre 2011 y 2014, y nos daba este 4.9 que hace que nuestro nivel de spread se multiplique prácticamente por 2. Y el 4.6 es el nivel de prima que nos daba de 2014 en adelante, es decir, cuando la reelección de Cristina estaba fuera de la mesa, donde el principal candidato era Scioli, que vendría a ser como una especie de Alberto, digamos, ¿no? Un peronista más moderado que Cristina. Obviamente con Macri en 2017 esta prima bajó y se puso muy pegada a lo que es la de Brasil. Entonces, la verdad es que pensar que Argentina va a salir con una prima idiosincrática, dado el contexto que estamos político que estamos viviendo, cercana a la de si Cristina no estuviera en la cancha, me parece muy optimista, con lo cual me parece que en un principio Argentina va a tener una prima similar o más cercana a como si Cristina tomara las decisiones políticas más que Alberto, y por eso es que nosotros pensamos que probablemente la tasa de salida de Argentina va a estar más cerca del 12-13%, por dos razones. Primero, por esta prima, y segundo, porque la convergencia a este aumento de reservas que muestra Guzmán, hay que verlo. La convergencia fiscal hay que verla también, porque una cosa es decir esto es temporal y vamos a recuperar, y otra cosa es que realmente pase. Hay que ver cómo viene la dinámica de esas expectativas, especialmente si finalmente conocemos el programa fiscal y monetario que va a tener el gobierno para lograrlo. Entonces, de alguna forma, este va a ser el mejor escenario para Argentina si todo sale bien, y este va a ser el peor escenario en este año para Argentina. Entonces, por eso es que nosotros estamos pensando en una tasa que va a estar con una prima similar a la que sería con Cristina. Todavía probablemente post acuerdo no vamos a tener la versión al riesgo global tan baja como la veníamos teniendo, que es este 15, sino capaz más cerca de 20 de un VIX, y eso nos da una tasa para Argentina de entre 12 y 13%, combinando un poco fundamentals y prima de riesgo, ¿no? Uh-huh. Perfecto, Ezequiel, muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar un poco a las preguntas. Recuerden que todas las preguntas que tengan que puedan hacer, lo pueden hacer a través de la aplicación. En el margen inferior de la pantalla pueden ir sumando algunas preguntas. Vamos a empezar a leer algunas preguntas que estuvieron llegando de las personas que nos están viendo ahora a través de la conexión. Básicamente hay una pregunta para Alejandra: ¿qué piensa sobre el Bitcoin y las criptomonedas en el largo plazo como refugio de valor y unidad de medida? Y vamos a sumar también otra pregunta específica también para Alejandra, que es básicamente en qué se puede ahorrar, ¿no? Como una muy básica cuando se habla de, bueno, que hay tasa real negativa en pesos, digamos, ¿cuáles son las opciones que tienen hoy los ahorristas? Alejandra, no se te escucha, tendrías que activar el micrófono. Perdón, pensé que se había... Siento acá que tenemos un gran hermano que nos habilita y deshabilita, y pensé que ya me había habilitado, perdón. Bueno, arranco con las cripto. Bueno, evidentemente el tema de criptomonedas es apasionante para quienes estudiamos el tema de moneda y buscamos como alternativa. Claramente hay que mirarlo, hay que entenderlo. Esa es la parte más compleja. Yo creo que la parte positiva de mirar, yo creo que la criptomonedas hoy, en un mundo en el que la confianza en los gobiernos, pero no estoy hablando de Argentina, estoy hablando a nivel global, hoy vemos un enorme descreimiento en políticas públicas a lo largo de todo el mundo. Entonces creo que las criptomonedas aparecen como ese activo que puede ir por encima de todo eso, y yo creo que eso es el valor que le ve la gente que dice, ok, acá hay algo que está por encima de esto y no voy a estar dependiendo de, o sea, que el valor intrínseco de mi activo, el activo que elija está dependiendo de la discrecionalidad de un gobierno en el que eventualmente confío o no confío. Entonces eso claramente invita a mirar a criptomonedas.
Por el otro lado, la verdad es que no es un activo muy transparente en términos de evaluación, y eso hace que bueno, que haya que mirarlo con el que elija esa alternativa de inversión sepa que va a estar expuesto a enorme volatilidad. Haciendo bromas alguna vez cuando veíamos la volatilidad de activos argentinos y de riesgo país argentino, decíamos, bueno, casi que parece un cripto, ¿no? O sea, la evaluación va para uno para el otro, por lo tanto, pero a mí me parece que es importante cuando uno toma una inversión, toma una decisión de inversión, entender en lo que invierte. Yo personalmente siempre pienso que si uno va a invertir en algo que no termina de entenderlo, creo que lo mejor es no hacerlo, porque después la decepción puede ser grande. Y la verdad es que el mundo cripto, hay gente muy especializada, pero que todavía está decodificando cosas y se siente más cómodo, y ahí hay gente que lo mira un poquito de lejos y se tienta por esta cuestión que decía con respecto al descreimiento. Entonces, claramente es un activo para mirar, depende mucho del umbral de tolerancia a riesgo que uno tenga, más que nada en términos de volatilidad, ¿no? Alguna vez escuché decir que el precio de las bitcoins era algo así como cuando uno ve que evalúan una obra de arte moderna que a uno le parece que no significa nada y que no le gusta, que es sencillamente lisa y tiene una línea, y hay gente que paga muchísimo dinero y uno no termina de entender por qué le dan ese valor, pero sin embargo evidentemente lo tiene. Entonces, bueno, creo que todavía hay sensaciones encontradas con Bitcoin, pero claramente es un tema que quienes estamos interesados en la cuestión de moneda tenemos que tenerlo en agenda, sin lugar a dudas. Aparte, cada vez más los clientes preguntan por Bitcoin y evidentemente por algo es, ¿no? Entonces, claramente es un tema a seguir analizando. Con respecto a ahorrar hoy, bueno, claramente esto me reconecta un poco con los conceptos que planteaba en el comienzo de la charla. Es un momento complicado porque la unidad de cuenta, como que la inflación, yo comparo la inflación al sistema métrico decimal. Cuando uno mide algo, o sea, ahora en cuarentena estamos todos encerrados en nuestras casas y tienen una determinada cantidad de metros cuadrados. ¿Qué imaginaríamos si mañana nos levantamos y resulta ser que la habitación que teníamos, que era de 3 metros por 3 metros, mañana resulta ser que en teoría es lo mismo, pero en la práctica equivale a 2,5 del día anterior? Bueno, eso pasa un poquito con el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, el tema del valor de poder entender cuántos valen nuestros ahorros y cuánto recuperamos a la vuelta es un tema importante. Entonces, cuando hay inflación, es como que se desafía el sistema métrico decimal que mide nuestros ahorros. Idealmente, el ahorrista argentino normalmente cuando elige pesos busca que la tasa le devuelva la devaluación esperada. Entonces, bueno, es complicado porque estamos en un momento que han explicado excelentemente, Leo, Ezequiel, digamos, las distintas circunstancias de la brecha. Yo en lo personal creo que tal vez en el mundo bancario los depósitos ajustables con SER, a tasa SER, pueden ser una alternativa. Me parece que los instrumentos ajustables SER aportan de alguna manera esa mirada de unidad de cuenta que digo, ¿no? Es decir, bueno, ok, no sirven para hundir el dólar, pero si como mínimo me cubre mi poder adquisitivo, por lo menos me aseguro que lo que encuentro al finalizar el término del plazo fijo es lo que encontré, es lo que dejé. Entonces, bueno, por ese lado, tal vez en este contexto puntual, esos pueden ser instrumentos ajustables SER, pero que pueden ser una buena alternativa. Gracias, Alejandra. Leonardo, y otra pregunta para vos. Viene mucho por el tema de las inversiones, qué es lo que están viendo, las potencialidades que están viendo, específicamente lo que es renta fija. ¿Qué sector ves con mayor potencialidad de investment grade emergentes, tanto Asia como Latam o high yield americano? Mira, yo tendría el foco fundamentalmente en lo cíclico, por lo que dije. Para mí, si se repite un poco la historia, está todo el tema sanitario de por medio, del cual no voy a hablar porque no conozco si va a haber una segunda, una tercera ronda de coronavirus, vacuna. La verdad que yo creo que el mundo a la larga, a la corta, va a pasar por esta situación, pero
focalizarse siempre, incluso si uno compra un instrumento high yield, en que tenga componentes de empresas que no estén altamente endeudadas. Acá va a haber muchas empresas que no van a llegar a la línea final. Hertz es el mejor ejemplo, digamos. Alquiler de autos, una gran empresa que la agarra en un momento particular y no va a llegar a la línea. Es decir, el accionista va a perder todo y no sé qué va a pasar con los bonistas. Pemex es otra gran empresa que esta tremenda caída en el precio del petróleo la pone en una situación inédita. Básicamente la tiene que salvar el Estado mexicano. El Pemex de hoy es el Petrobras del 2016, esa empresa tan endeudada, poco productiva. Afortunadamente el Petrobras del 2016 en adelante, ¿qué hicieron? Porque hubo un cambio político, cambio de CEO, la deuda de la compañía bajó prácticamente a la mitad, el costo de extracción del barril bajó a la mitad, es decir que es una compañía que va a seguir sobreviviendo. Entonces hay que ser muy puntilloso e ir a buscar rendimiento en aquellas empresas. Yo hoy focalizaría mucho en lo cíclico, petroleras, bueno, puede ser el ejemplo de Petrobras sí, Pemex no. Pemex estoy comprando la decisión política del presidente mexicano. ¿La rescatan o no la rescatan? Y no quiero comprar eso, digamos, como inversor financiero que mira los fundamentos. Con lo cual, esa sería mi gran recomendación. No ir justamente a la que rinde, compro esta porque rinde 15%. Lo más probable es que el 15% de cero sea cero, con lo cual prefiero una que esté rindiendo 7, 8, 6, es high yield, tiene una tasa enorme para lo que es el mundo de tasa cero. Puede parecer una tasa ridícula, que alguien diga, no, pero al 6% no, prefiero la otra que rinde 15. Ojo con la otra que rinde 15, que es muy probable que no termines cobrando nada. Entendido, Leonardo, muchas gracias. Ezequiel, vamos un poco con el tema de la deuda. Hay varias preguntas con respecto a una incógnita que creo que tenemos todos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el tratamiento de los bonos ley local? Todavía no sabemos lo que va a pasar con los bonos ley Nueva York, que estamos todavía de extensión en extensión, pero bueno, la semana pasada salió un comunicado muy específico también del Ministerio de Economía diciendo qué buenos son los pesos, pero vamos a emitir deuda ley local en dólares, ¿no? Era un poco contradictorio ese mensaje. ¿Qué expectativa vos tenés específicamente y como jefe de estrategia le estás también contando a tus clientes de cómo ves el tratamiento que puede llegar a hacer el gobierno con la ley local, tanto en dólares específicamente, ¿no? Desde el principio el gobierno viene diciendo le vamos a dar el mismo tratamiento. Hoy, ¿podés asegurárselos con la misma certeza o te queda alguna incógnita en el fondo? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que en el fondo es una decisión política. Sabemos que la protección que te ofrece la ley local es mucho más baja que la internacional y quedó demostrado con los reperfilamientos que no hay mucho para discutir, ¿no? Tenés que aceptar lo que te ofrecen. Vos mencionaste bien que el canje de deuda a pesos, que fue un poco gracioso porque fue un anuncio de bonos en pesos que todavía no existían, iban a ser canjeados por bonos en dólares que iban a tener características similares a las de bonos que todavía no fueron emitidos. Entonces era como medio ciencia ficción. Pero en términos generales, la verdad es que yo en general siempre tuvimos esta visión y la seguimos manteniendo, que los bonos de ley local van a tener un tratamiento similar a los leyes internacional. No me imagino, la verdad es que el deal que podría conseguir Argentina, teniendo en cuenta incluso lo que le están pidiendo los acreedores internacionales, fuera de todos los conceptos legales que me empezó a mencionar Alejo, en términos macro, en términos de necesidad de financiamiento y en términos de tasa, me parece que ya son demasiado buenos para Argentina, como para querer buscar un recorte más en ley local que no tendría mucho sentido. Así que en ese sentido yo me imagino un tratamiento similar. Ahora, eso no significa que pagaría lo mismo por un bono de ley local que por un bono de ley internacional, porque que yo tenga el mismo bono con diferencia de ley en un país donde estamos hablando que va a tener una tasa de entre 10 y 12%, que probablemente implica una probabilidad de default de 50% en los próximos 3 años, y bueno, la ley va a seguir valiendo, ¿no? Entonces, la verdad es que
nuestra estimación es un poco a ojo, un poco basada en el pasado, un poco en esta expectativa de cuánto el inversor le da de valor a la ley. Yo creo que los bonos ley local van a cotizar siempre entre 100 y 200 basis por por arriba de los ley internacional, especialmente cuando sigamos viviendo en un país con tasas altas, donde la probabilidad de default implícita es alta, implícita en esa tasa, porque ese es el momento exacto donde la ley vale, ¿no? Donde hay una probabilidad de que no te paguen y hay una probabilidad de que vos tengas que ir a reclamar o que tengas que tener leverage en tu discusión en la reestructuración. Entonces, muchas veces esa pregunta termina siendo, bueno, si esperás el mismo tratamiento, ¿por qué no compras un ley local $4 abajo? Y bueno, para mí $4 abajo es prácticamente una diferencia similar a la que voy a conseguir con un mismo canje, y me llevo encima todo el riesgo de que esté equivocado en que el tratamiento va a ser similar, ¿no? Ahora, Ezequiel, justamente Alejo hablaba también un poco de los aspectos legales, y después, Leonardo, también te voy a pedir que te sumes en esta pregunta, ¿no? Muchos están preguntando de las cláusulas de acción colectiva, esas famosas cláusulas legales que, bueno, si llegamos a un cierto porcentaje en algunos bonos, los globales o en los exchanges con diferentes porcentajes, arrastramos al resto de los bonistas y cerramos el canje, ¿no? El canje definitivo. Ahora, mi pregunta es muy específica y muy directa. Si se ponen de acuerdo con los principales grupos, con los principales fondos que está hoy conversando el gobierno nacional con respecto a la deuda soberana, y no se alcanza igualmente, a pesar de eso, las cláusulas de acción colectiva necesarias para arrastrar al resto de los bonistas, ¿es un mal canje o es un buen canje? ¿Ezequiel? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que yo pensaría que si lográs el acuerdo con los grandes tenedores y a eso le sumás todo lo que es retail y lo local, tenés que llegar. No me imagino qué grupo de acreedores puede tener una porción tan grande como para que no sean arrastrados por ese tipo de canje. Imagínate que si vos vas a un canje donde los tenedores de discounts y los grandes tenedores de los bonos globales están adentro, prácticamente que tenés un 30-40% del canje adentro, más otros 20 y pico que tendrás de minoristas, y el resto debe estar muy atomizado, te tiene que acompañar. La verdad es que no me imagino ese escenario, no me imagino. Ahora, si lo tengo que imaginar, te diría que bueno, igual vas a tradear como si tuvieras holdouts, ¿no? No importa quién sea el holdout. De hecho, probablemente si ese es el caso, el holdout que te quede va a ser el holdout más complicado, ¿no? Creo que sería un escenario peor, que yo creo que, pensando, estoy improvisando porque la verdad es que no es una respuesta a una pregunta que no me había hecho. Pero digo, si a vos te queda un tenedor que tiene más del 25% de la tenencia, y no entró el canje, sabiendo que entraron los grandes tenedores, ese pibe entró para litigar. Entonces va a ser probablemente un grupo de fondos que estuvieron acumulando esa deuda para ir a litigar. Entonces me imagino que igual vas a tener una prima por quedarte con holdouts y porque te puedan hacer un attachment a tu flujo futuro, y probablemente la exit yield va a estar más cerca de 15 que de 12, como dijimos. Leonardo, ¿cuál es tu visión sobre este tema? ¿Coincides con Ezequiel? ¿Ves una posibilidad de que esto suceda? Sí, la decisión es básicamente política, es si se busca un arreglo con todos, o acá se viene repitiendo sistemáticamente en los últimos meses de que el acuerdo está a la vuelta de la esquina. Muy poco éramos los que decíamos vamos primero por los bonos en pesos y después va a haber tiempo para los bonos en dólares, y los bonos en pesos fueron un negoción, hubo un gran trabajo del equipo económico en ese sentido, con ortodoxia y heterodoxia, un poco de todo, incluso con la última medida que decía Ezequiel de darle bonos en dólares a los tenedores internacionales de deuda en pesos para, bueno, darle salida, y todavía no sabemos ni el bono que le van a dar. Pero bueno, es una medida que terminó causando impacto positivo en el último pago del TJ20, que en una gran parada que mucha gente pensaba que no iba a poder ser superada, y en bajar incluso la brecha, el nivel de brecha, porque todos sabíamos o sabemos que una de las grandes herencias que se recibieron es una horrible posición técnica. Hay mucha gente
que tenía deuda en pesos que no quería. Entonces, hay diferencia entre todos los grupos de los bonistas, no todos están en el mismo valor, hay alguna diferencia mayor, ahora también hay una diferencia legal que explicó muy bien Alejo, entre las cláusulas 2005, 2016, con lo cual podemos estar en ese escenario que haya holdouts. Y esto, la verdad, lo explicó muy bien Ezequiel recién, ¿en qué te pega? En la tasa. ¿Por qué? Porque si quedan holdouts, ¿qué van a buscar los holdouts? Van a buscar bloquearte tu pago, o sea, el pago del que canjeó, van a buscar bloquearlo y quedarse con esa plata. Eso hace que los bonos que se canjeen tengan un riesgo de bloqueo de pagos. Entonces van a operar una tasa de descuento mayor. Y eso hace que tu bono hoy vaya a valer mucho menos que lo que podría valer en un eventual canje del 100%. Entonces la media tinta medio que no sirve. Y ahí es donde, es un poco lo que planteaba Ezequiel, no se formuló, digamos, esa concepción porque no tiene sentido. Ahora, viendo las diferencias que hay entre los grupos de bonistas, es un escenario que no hay que sacarlo del tablero. Y si se logra el acuerdo, Leonardo, ahí ves una exit yield, como mencionaba Ezequiel, parecida en el mismo nivel. ¿Qué proyecciones están haciendo ustedes? Sí, nosotros hicimos todo un análisis, bueno, histórico de todos los canjes que hubo, y la verdad que hay una gran relación entre qué nivel de superávit fiscal tuvo el país cuando sale del proceso de la deuda y qué nivel de crecimiento económico. Y la verdad que Argentina va a tener un déficit de 2,5 puntos el año que viene, seamos optimistas, lo presentó muy bien Ezequiel, nosotros coincidimos con ese número, con la cantidad de supuestos que hay que hacer en el medio, ¿no? Y una situación económica realmente mala, con lo cual vamos a estar entre aquellos países que salen de un eventual, pensemos positivamente, canje exitoso, pero con una tasa de rendimiento alta que creemos que va a estar entre el 11,5% y el 13%. Perfecto, gracias Leonardo. Alejandra, acá hay una pregunta bastante específica con respecto, retomamos el tema del ahorro, ¿no? Que venís desarrollando, y con toda esta incertidumbre, ¿no? Lo que están notando es cómo se hace para incentivar, tal vez hasta desde un banco, el ahorro en la generación más joven, ¿no? Que tal vez está entrando por primera vez al mercado de capitales, a los mercados financieros, y se encuentra con una pared, básicamente, ¿no? Bueno, justamente por esa preocupación es que yo quise tratar de ir bien a las fuentes, porque si no nos ponemos a pensar en los temas de fondo no vamos a poder lograr atraer, o sea, el tamaño del sistema financiero argentino y la tasa de ahorro tiene el tamaño que tiene por algunas razones que son las que acabamos de decir. Entonces, no podemos apelar a supuestos con decir, bueno, supongamos por un momento que la moneda existe y ahí funciona como tal, y entonces vení, insisto con lo que les decía, no es un acto de fe, es un acto positivo. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es en que como país debemos vivir dentro de nuestras posibilidades con reglas claras, previsibles, que sienten las bases para que también seamos elegibles en términos de atraer ahorros de otros países, ¿no? Entonces, porque finalmente cuando uno emite un bono o va a los mercados internacionales, cosa que no podemos estar haciendo, yo cuando veo países que están abordando la problemática de la pandemia y veo que colocan bonos en estas circunstancias y lo pueden hacer, la verdad que los miro con cierta admiración, porque qué bueno poder contar con esa fuente cuando internamente no lo podés hacer. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer para incentivar el ahorro desde chicos es explicar cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que la economía funcione, y no darlo por sentado o quedarnos solo con los últimos capítulos de la película, ¿no? Y la verdad que con las excelentes presentaciones que hicieron tanto Leo, Alejo como Ezequiel, uno realmente ve el entramado absolutamente complejo en el que nos vemos todos involucrados, por no encarar los temas de una manera equilibrada, ¿no? En el sentido de
veamos cómo ordenarnos de manera tal de funcionar de acuerdo a nuestras posibilidades, promover, y eso debiera ser algo que esté en las plataformas políticas, en las decisiones que toman nuestros representantes, reencontrarnos con los principios democráticos. No lo puedo ver como algo técnico, sino que es parte de una manera de tomar decisiones y de construir un país, ¿no? Me parece que por ahí pasa, ¿no? Dicho esto, sí me parece que mientras tanto, digamos, mientras eso sucede, que no es algo fácil, creo que la transaccionalidad que se está dando con motivo de la pandemia y la aceleración de la adopción de canales digitales que se está viendo, realmente venía teniendo una dinámica muy buena la de medios electrónicos ya el año pasado, y este año se profundizó con todo este tema de la pandemia. La verdad que yo creo que va a acercar ahorros transaccionales al sistema financiero argentino, ¿no? Me parece que siempre nos quedamos con un tamaño de sistema financiero que quedó solo en lo transaccional, y ojalá podamos dar el salto para que sea el que traiga el ahorro. Pero mientras tanto, en el perímetro transaccional vamos a estar teniendo novedades, porque cada vez hay más y más gente adoptando canales digitales. Nosotros lo estamos notando en nuestra franquicia en Grupo Superviel, y la verdad es que eso alienta a pensar que mientras resolvemos el tema de fondo, que es la atracción concreta de ahorro más de mediano y largo plazo, en lo inmediato lo transaccional va a estar creciendo a través de los saldos que es necesario tener en las billeteras virtuales y en las cuentas para luego debitar contra ellas de manera digital. Así que creo que ahí sí hay una posibilidad concreta y tangible de atraer a más gentes al sistema formal y que puedan sacar provecho de eso. Y ojalá resolvamos los temas de fondo para poder seducirlos también por ese lado. Gracias, Alejandro. Alberto, hablabas en la presentación inicial del poder, digamos, la muñeca, la cintura que tiene el Banco Central para absorber los pesos después de que pase la pandemia de coronavirus. Lo que te están preguntando acá también es si ves que el gobierno tiene la pericia requerida para administrar eficientemente ese ciclo de stop and go del cual estabas sacando. Mira, yo siempre en mis análisis me baso en la experiencia. De hecho, hablaba de un potencial repunte cíclico en base a la experiencia. Siempre trato de ir a buscar más allá de la subjetividad de lo que yo puedo opinar. Y la realidad es que la situación entre el 2011 y el 2015 se fue deteriorando sensiblemente, y el gobierno logró, con mucha pericia, astucia y algunos otros adjetivos, superar la situación y llegar a las elecciones, entregar el poder y transferirle el paquetito al que venía. Con lo cual, el peronismo tiene mucho esa característica y agarra una economía con mucho del ajuste hecho. Esta no es una economía como, por ejemplo, en el año 2015, que se le fueron más de 30.000 millones de dólares entre dólar ahorro, dólar turismo, dólar tarjeta, atesoramiento. Muchas de todas esas fuentes de fuga de dólares hoy están cerradas, con un cepo encima que no pusieron ellos, reforzaron, digamos, en este gobierno, pero han demostrado tener esa capacidad de estirar, ¿no?, como en un chicle, lo inevitable mucho más tiempo del que uno creería, ¿no? Como decía Keynes, que los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo que el que uno puede permanecer solvente. Bueno, esto es un poco lo mismo. Ahora hay un boom de demanda de emisiones dólar link, pensando que el gobierno va a devaluar mañana, y de hecho todos los viernes mucha gente te llama, ¿este fin de semana devalúan? Bueno, eso hace un mes que me vienen llamando todos los viernes, y la respuesta es siempre la misma: no, van a seguir en el mismo esquema. ¿Qué aprendieron del cepo anterior? Que el tipo de cambio fijo es un error. Entonces ahora lo van moviendo, incluso ahora lo mueven por lo que se debería mover el feriado y el fin de semana. Es decir, que van deslizando el tipo de cambio oficial, van controlando algunos resortes que presionaban la brecha, controlaron un poco la brecha. Entonces veo que la situación puede extenderse en lo que muchos economistas de teoría dicen: esto tiene que explotar, entre comillas, mañana. Las cosas tienden a durar y a persistir mucho más tiempo del que uno cree. Así que
en un país con un Estado tan fuerte, creo que pueden pilotear y timonear el barco más tiempo del que la teoría podría indicar. Con sobresaltos, ¿no? Como decía Alejandra, es un electrocardiograma la Argentina. Y lo veíamos en el gráfico que yo mostraba del contado con liqui, en ese stop and go, ¿no? A veces los movimientos, cuando se producen, una vez que se producen, son muy importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque se los retiene en el tiempo, ¿no? Se los contiene y muchas veces se los contiene con medida. Estábamos viendo en el día de hoy que el contado con liqui está más barato que el dólar MEP. ¿Qué sentido tiene que un dólar en el exterior valga menos que un dólar en Argentina? En Argentina ninguno, es producto de regulaciones. Pero bueno, tiene que ver con ese poder y esa capacidad también de saber intervenir y saber qué botón tocar en cada momento. Más allá de si uno esté de acuerdo o no con ese accionar, no importa lo que uno esté de acuerdo. Uno está en el mercado y tiene que saber leer cuál es el tablero. Y en ese sentido yo creo que con base en la experiencia del 2010 al 2015, conocen la botonera y saben qué botón tocar. Alejandra, vuelvo un segundito a vos, a ver si podemos tratar de hacer un poco de futurología. Aquí hay una pregunta sobre un eventual blanqueo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de un blanqueo a tasa cero con la obligación de dejar los dólares en la Argentina por 5 años como mínimo? Es mucho tiempo, ¿no? A la pregunta sobre futurología voy a contestar con evidencia empírica, digamos. Me parece que Dale, me encantó, me encantó. Cuando se hizo el último blanqueo, la verdad es que si bien no todos los activos se repatriaron, sino que lo que se blanqueó comenzó a entrar a la base imponible y tributar, y algo de eso, incluso, bueno, por supuesto hay todo tipo de activos, parte de eso volvió. Y la verdad es que se vio claramente en el nivel de depósitos en dólares que el sistema financiero tenía. Entonces, en ese sentido, evidentemente funcionó y funcionó virtuosamente porque la plata entró al circuito y alimentó financiamiento en dólares, que fue todo el crecimiento que se observó en el sistema financiero y en los portafolios de préstamos en el año particularmente 2017, y te diría hasta primer trimestre de 2018, cuando las cosas se empezaron a complicar. Luego, la verdad que lo que se observó también es que la volatilidad posterior, te diría, no tanto en 2018, pero sí en 2019, después de las PASO, la verdad es que concretamente los depósitos en dólares bajaron en todo el sistema financiero, hubo una reacción de los depositantes para rescatar esa plata estaba, el sistema financiero estaba líquido en ese momento y sigue estando líquido en este momento. Hoy la tasa, o sea, la liquidez que los bancos tenemos en relación a los depósitos realmente es muy alta, supera, en el caso de dólares, al 50%, está cerca del 60%, por lo tanto, lo que uno observa ahí es que, ¿qué nos dejó entonces como lección aprendida del último blanqueo? Que efectivamente es una... Yo al principio les comentaba que teníamos, en principio, casi podríamos multiplicar hasta por 5 el sistema financiero si como mínimo repatriáramos todo el ahorro que estimamos que está en el exterior. Tiene un impacto virtuoso en ese sentido. Acá lo que de esa pregunta de futurología, lo que me deja pensando un poquito es el horizonte temporal, ¿no? Porque evidentemente en lo inmediato puede funcionar. Lo que pasa es que ahí ya si las condiciones fueran 5 años, bueno, ahí lo que depende en la decisión de cada uno es entender si siente que las condiciones se sustentan en 5 años. Y bueno, lo que hemos aprendido nosotros como bancos es que claramente la reserva de liquidez de los depósitos en dólares tiene que ser muy alta, porque la base de depósitos en dólares en Argentina
por la volatilidad y las circunstancias que nos van pasando, que es cosa que venimos hablando a lo largo de la conversación que estamos teniendo, lo hace muy volátil. Entonces vos no podés descalzarte en términos de plazos. Y de monedas en Argentina los bancos no nos podemos descalzar porque las normativas, las regulaciones del Banco Central cubren todo ese riesgo, pero podríamos descalzarlos temporalmente, y bueno, y ahí tenés que estar de alguna manera con un aseguramiento de que sos capaz de atender la demanda de los depositantes. Por lo tanto, de lo que ha pasado el año pasado, quedó bastante claro que el descalce tiene que ser mucho menor, porque la base de depósitos en dólares es volátil, porque quien trae la plata hoy puede arrepentirse mañana. Dicho esto, pareciera ser que si le ponemos aún en la fantasía de un blanqueo, una exigencia de mantenerse tanto tiempo, es probable que no sea tan exitoso como el que se hizo en su momento. Sí. ¿Y vos ves ahí alguna exigencia, digamos, y no sé si ideal, pero no 5 años, pero hay alguna exigencia en particular que te resulte más exitosa? No, claramente no ponerle permanencia, o sea... No permanencia directamente. Acá el tema es generar las condiciones y la confianza para que uno realmente, vuelvo a decirlo, no es un acto de fe ahorrar implica poner en el circuito formal de la economía el exceso de ingresos que tienen algunas personas para financiar las posibilidades, las necesidades que tengan otras. Pero hay una responsabilidad fiduciaria con respecto al que pone ese dinero. Entonces, nada, yo no le pongo, sinceramente, tendría muy en cuenta cómo se armó el anterior, porque la verdad es que a los fines del influjo de dólares al sistema fue realmente muy interesante. Gracias, Alejandra. Ezequiel, acá hay una pregunta para vos, y con esto vamos a ir cerrando el panel de hoy, el último de la primera jornada. Para mitigar posible inflación en Estados Unidos, la Fed podría aumentar las tasas de interés y eso complicaría la deuda argentina, suponiendo que se arregle, se llegue a un acuerdo y el país siga siendo como soberano una alternativa de inversión. Bueno, es una buena pregunta. La verdad que la dinámica creo que hasta hay una discusión estructural sobre tasa de inflación en el mundo y especialmente expansión monetaria en Estados Unidos. Pero sí, evidentemente si la inflación en Estados Unidos empieza a acelerar y la Fed empieza a subir tasas, obviamente que es negativo para Argentina siempre, porque no solo tenés el impacto de yield puro que te contribuye la libre de riesgo, sino que también tenés el impacto vía spreads, ¿no? En general, la tasa de Estados Unidos está correlacionada positivamente con los spreads de emergentes, entonces, en general, te va a jugar en parte. Si le querés encontrar una lógica fundamental, bueno, puede ser vía commodities o vía caída en la actividad global o como quieras, pero en general te va a pasar. No solo que te va a aumentar, sino te va a aumentar el spread y te va a aumentar también el costo de fondeo. Ahora, la pregunta es, si es el mayor factor detrás de los problemas de Argentina, ahí me parece que ya estás en un nivel donde da igual. O sea, si vos tenés una tasa donde en el mejor escenario, con tasas prácticamente cero en Estados Unidos, estamos hablando de una yield de 12%, y bueno, claramente no hay mercado de capitales para Argentina todavía en este contexto para acceder a financiamiento en el exterior. Creo que antes de prender una vela al mercado global, Argentina tiene que resolver de movida sus problemas internos. Ezequiel, muchas gracias. Alejandra, Leonardo, Ezequiel, muchas gracias por la participación en el panel, este último panel de Economía y Mercados Financieros de la FIWIC. Acuérdense que mañana esto sigue hasta el 26 de junio, todos los días de esta semana van a seguir estos paneles, y desde ya muchas gracias a los organizadores por invitarnos y por darnos la oportunidad de